Bueno, está bien. Bueno, pues quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguien sabe lo que es una elegía? Una elegía. ¿Alguien se le ocurre que a lo mejor sabe lo que es una elegía? Yo sí sé elegía, pero sí sabe. Como algo que se murmurea o algo así, como una predicción. No, una elegía es normalmente son unas palabras que se dicen como lamento y al mismo tiempo como alabanza de una persona que ha muerto. Entonces, a veces o sea, es un subgénero, digamos, de poesía, la elegía, ¿no? Pero también hoy en día se le dice una elegía cuando alguien pone unas palabras en Twitter para lamentar el fallecimiento de alguien importante, ¿no? Como un epitafio. Algo así, pero es un poquito más, como más poético, digamos, y más orientado hacia lamentar la pérdida de la persona y alabar las cualidades positivas de esa persona, ¿no? Y David, justamente, sabemos que era poeta, era parte de su carácter también, ¿no? Le gustaba componer poemas y cantarlos, y tenemos todo el libro de los Salmos, ¿no? Lleno de poemas escritos por David. Pero él mismo escribió una elegía a Saúl y a Jonatán cuando murieron. Y digamos, digamos que esto es un poquito, hay diferentes variedades, pero se podría decir que es una elegía. Y estas son las palabras que David escribe lamentando la muerte de Jonatán y de Saúl. Dice: tu hermosura, oh Israel, ha perecido sobre tus montes. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncien en Gat, no lo proclamen en las calles de Ascalón, para que no se regocijen las hijas de los filisteos, para que no se alegren las hijas de los incircuncisos. Oh montes de Gilboa, no haya sobre ustedes rocío, ni lluvia, ni campos de ofrendas, porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, no ungido con aceite. De la sangre de los muertos, de la grasa de los poderosos. El arco de Jonatán no volvía atrás, y la espada de Saúl no volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida, y en su muerte no fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía lujosamente de escarlata, que ponía adornos de oro en sus vestidos. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Estoy afligido por ti, Jonatán. Yo me pongo a llorar, hermano mío. Lloro por cualquier cosa. Tú me has sido muy estimado. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes y perecido las armas de guerra? Bueno, esa es una elegía que escribió David, como decimos, ¿no? Y hemos llegado estamos llegando al final de la serie de David. Hoy es la última sesión. Y hoy vamos a hablar de la muerte de David. Y la elegía, digamos, como texto, está orientada eso hacia lamentar emocionalmente la muerte de alguien y hablar solo de sus puntos positivos. No menciona las cosas negativas de una persona, ¿verdad? Bueno, y sabemos que David fue perseguido por Saúl, y aquí está hablando de él con un lenguaje que uno reservaría solamente para aquellos a los que uno admira, ¿no? Y pues es interesante, ¿no? No sé cuántos de ustedes hayan logrado en este tiempo que hemos estado estudiando David, leer Primera y Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, las 2 terceras partes, Salmos, los 2 primeros capítulos de Reyes. Yo apenitas logré cubrir todo. Y al leer la escritura, lo que me doy cuenta es que si fuéramos, después de leer todo lo que está escrito acerca de David,
incluyendo sus propios poemas en los Salmos, no escribiríamos una elegía sobre David, sino que más bien estaríamos escribiendo como un obituario, como lo que se escribe en el periódico, ¿no? Cuando alguien muere, cuando alguien fallece, hay otro tipo de texto que se escribe, que es el obituario, ¿no? Donde uno habla de los logros, sí, de la persona en vida, pero también menciona las cosas negativas. Es en realidad un tipo de nota periodística, ¿no? Y tiende a ser más equilibrada, menos emocional que una elegía, ¿no? Y entonces andaba yo pensando qué escribiríamos sobre David o qué diríamos sobre David, si una elegía o si un obituario, y qué es lo que está haciendo el texto. Pues lo que hemos visto a lo largo de este tiempo es que nos damos cuenta que el texto bíblico no está escondiendo nada acerca de David. No está haciendo un recuento solamente de las cosas positivas. Y justamente la semana pasada, ¿no? Julio nos expuso acerca de el terrible caso del adulterio de David con Betsabé, la esposa de Urías, ¿no? No sé si puse, creo que puse aquí. Perdón, me olvida que esta es. Y vamos a hacer un repaso rapidito de las cosas que, digamos, el camino de David. Esa frase la utilizó Julio la semana pasada, me gustó. Entonces, ahorita la vuelvo a usar, el camino de David. Y, bueno, pues, la semana pasada vimos ese caso que de veras nos presenta a David de una manera negativa, ¿no? En su pecado, al dejarse llevar por su lujuria en realidad y por el abuso de poder que le sigue, ¿no? También al leer los textos que les he dicho de primera, segunda de Samuel, nos vamos dando cuenta que hay muchas cosas negativas acerca de David. David durante un tiempo fue mercenario al servicio de los filisteos. Él durante varios años estuvo al servicio de uno de los reyes filisteos y él entraba y mataba a gente, o sea, entraba a poblados, destruía todo el poblado él con sus hombres. Y cuanto uno más lee del texto bíblico, nos damos cuenta que a lo largo, tal vez, bueno, a mí por lo menos me parece, que a lo largo de mi formación en las escrituras, en la iglesia, siempre se ha hablado de lo positivo de David. Pocas veces se ha hablado de lo negativo. Y ahí está, en el texto, tanto lo positivo como lo negativo acerca de él. Nosotros lo conocimos, ¿verdad? En el capítulo 16 de Primera de Samuel, cuando era un joven lleno de, bueno, cuando Samuel lo unge, ¿no? Dios lo escoge de entre sus hermanos, Samuel lo unge con el aceite y el Espíritu de Dios viene sobre él. Y desde ese momento se convierte en un joven pues lleno del celo por el Señor, ¿no? Por eso en el capítulo 17 nos narra la historia acerca de cómo se enfrenta con el gigante Goliat y cómo se para delante de él y le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Un adolescente delante de un hombre de 3 metros, diciéndole estas palabras con toda la seguridad. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado, el Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿No? Un joven lleno de esa seguridad y ese celo por el Señor, ¿no? Fue pastor, fue poeta y cantor en la corte de Saúl, justamente por este tiempo, justo antes de enfrentarse con Goliat. Él había estado en la corte de Saúl, lo habían invitado porque él cantaba, tocaba el arpa, y eso apaciguaba a Saúl cuando tenía sus tormentos, ¿no? Obviamente tenía algún tipo de, bueno, la Biblia dice que estaba afligido por un espíritu malo, ¿no? Entonces, fue pastor, fue poeta y cantor. A partir de este momento fue guerrero. Como dije, fue proscrito en su propia tierra, fue
exiliado por la persecución de Saúl, ¿verdad? Que de repente pues le tiene celos, ¿no? Tras la derrota de Goliat, David ahora se convierte en un héroe, la gente de Israel, las mujeres andan cantando, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, ¿no? Y entonces el rey Saúl se llena de celos, ¿no? Un poco más adelante, después, bueno, está varios años huyendo de Saúl y ya eso también Carla nos expuso acerca de esa temporada, ¿no? Y todos los retos que trajo para David. Pero durante esa temporada, pues, ocurrieron muchas cosas, ¿no? Y sin embargo, ahí es donde los salmos nos ayudan un poco también a entender el estado espiritual y emocional de David durante ese tiempo, ¿no? Hay varios salmos que son escritos durante esa época en la que David era perseguido por Saúl, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 57, David le está pidiendo auxilio al Señor, ¿no? Le dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace por mí. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. En medio de esas temporadas todavía había algo que lo conectaba con Dios, ¿no? Y tenía a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, tenía una relación con él. Y de hecho lo que vemos es que en medio de esos retos, David espera pacientemente su momento, ¿no? Cuando Samuel lo ungió al comienzo de la narrativa, en el capítulo 16, le dice que va a ser rey de Israel, pero pasan años y muchos retos. Y David espera pacientemente el momento de su coronación. Una vez que mueren Saúl y Jonatán en una batalla, pues ya por fin vienen a buscar a David y le ofrecen que sea el rey de Judá, ¿no? Eso ocurre en los capítulos 2. Bueno, en el capítulo 1 es lo que leímos, ¿no? La elegía que les escribe a Saúl y a David cuando le informan de la muerte de ellos en batalla, pero básicamente David es proclamado rey de Judá un poco después de eso. Y durante 7 años es rey de Judá, pero estamos en esa etapa que nos mencionaba, ¿quién fue que habló de esto? Vania, la guerra civil. La guerra civil entre los dos reinos dura una temporada. 7 años después de haber sido proclamado rey de Judá, entonces es cuando David por fin es proclamado rey de Israel y ahora el reino está unificado. Y lo que vemos es que pues todo empieza a darse ahora sí de manera positiva para David durante esa temporada, ¿no? Él decide ir a conquistar Jerusalén. Jerusalén hasta ese entonces no había sido una ciudad israelita, pero poco después de ser coronado va y conquista Jerusalén y hace de Jerusalén su capital, y después lleva el Arca del Pacto a la ciudad con una gran celebración. De ahí sale pues ese canto, ¿no? De David celebrando y diciendo que se hará ridículo, ¿no? Delante de Dios, porque tiene esa crítica de parte de Mical, su primera esposa, ¿no? Que lo critica porque andaba bailando y danzando como completamente sin ningún tipo de o sea, estaba como, y a ella le pareció que le debía dar vergüenza conducirse así, ¿no? Como rey de Israel. Pero más bien él le dice, no, yo haré el ridículo, todo lo que tenga que hacerlo para adorar al Señor, ¿no? Y bueno, entonces lleva el arca a Jerusalén, y ahora sí, Jerusalén es la capital de David, y su reino está en su apogeo. Y ahí es donde aparece ese texto que nos leyó Bere, el texto en 2 de Samuel 7, ¿no?
porque David en ese momento en el que Dios lo ha elevado a su estatus de rey, siente ese deseo de hacer algo, un gesto grande por Dios, ¿no? Y dice, yo ahora ya estoy construyendo mis palacios aquí en la nueva ciudad de Jerusalén, pues lo voy a construir a Dios un templo, ¿no? Tal vez eso era un poco de la manera de pensar de los otros pueblos, ¿no? Todos los dioses que tenían los otros pueblos tenían sus templos, y David tal vez se deja un poco influir por eso, pero venía del lugar correcto, ¿no? Él amaba a Dios, quería honrar a Dios, y se le ocurre la idea esta de hacerle un templo. Y le dice al profeta Natán, y Natán en ese momento dice, sí, está bien, si quieres hazlo, pero y casi inmediatamente Dios le da un mensaje al profeta Natán y dice, no, regrésate con David y dile que él no me va a construir una casa. Y aquí está este texto, ¿no? El Señor le dice por medio de Natán a David, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quieras que has ido y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo levantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados lo aflijan como antes, desde el día que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Entonces, él tenía esta intención de construirle a Dios un templo, pero aquí Dios le dice, no, el que te va a construir a ti un templo soy yo. Dios obviamente no tiene necesidad de una casa, ¿no? Y Dios le hace saber esto acerca de su futuro, ¿no? Le dice a David, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Entonces lo interesante es eso, que David en el apogeo de su reino, tiene esta intención de honrar al Señor, pero el Señor dice, no de la manera que tú piensas hacerlo, más bien yo voy a seguir haciendo las cosas como yo he planeado hacerlas para ti, ¿no? Y Dios dice que le va a construir, no está hablando de una casa física, está hablando de su dinastía, ¿no? De su estirpe real. Es interesante que en la narrativa de Primera de Crónicas, que habla un poco de este mismo tema, la razón por la cual David dice que Dios no le ha permitido construir el templo es porque es un hombre sanguinario, porque ha derramado demasiada sangre. Dice, tú has derramado sangre en abundancia y has emprendido grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Entonces es la razón que Dios le da para no permitirle hacer ese gesto por él, ¿verdad? Bueno, y después de alcanzar digamos que este es aquí está su apogeo, ¿no? La conquista de Jerusalén, la llevada del arca, segunda de Samuel 7, pero como casi toda la gente famosa que conocemos hoy en día, llegan a su momento cumbre y empieza la bajada, ¿no? Y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, lo que ocurre con Betsabé, ¿no? Comete adulterio con Betsabé y manda a matar a Urías. Y David, pues bueno, el profeta Natán es enviado por Dios ahora para reprenderlo, ¿no? Y nos acordamos, ¿no? De esa reprensión de parte de Natán. Tú eres ese hombre, le dice, tú eres ese hombre que has hecho esta injusticia. Le has quitado a otro hombre, a un pastorcillo, a un hombre su única ovejita, mientras que tú tenías muchas, ¿no? Y David acepta la reprensión de Natán, demuestra ese corazón
él tiene, ¿no? Que de alguna manera con todos sus problemas sigue orientado hacia el Señor, a pesar de su pecado, ¿no? El Salmo 51 que leímos la semana pasada, ¿no? Es el salmo en el que le pide perdón a Dios, ¿no? Y es muy conocido, ¿no? Le pide que le limpie de su pecado, le pide que le renueve, le cambie, ¿no? También en el Salmo 32, por ejemplo, es otro salmo que demuestra esta cualidad de David, ¿no? De que cuando es reprendido por Dios, él acepta la reprensión y además la siente muy profundamente, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 32 dice que su pecado pesaba sobre él, dice, cuán aventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de su iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé en mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en el que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y es este salmo en el que está otra vez reconociendo y describiendo cómo se siente él cuando está consciente de su pecado delante de Dios y cómo tiene esa necesidad de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios, ¿no? Pero las consecuencias de sus hábitos y de su pecado siguen ahí, ¿no? A pesar de que está consciente de que se arrepiente, hay hábitos, sobre todo nos vamos dando cuenta a lo largo de la narrativa que pues obviamente la lujuria era un problema para él y la institucionalización de la lujuria, que es el harén, ¿no? El harén y la poligamia, que era algo muy normal en el entorno en el que él vivía, ¿no? Para los hombres ricos y poderosos de aquel entonces en Oriente Medio, pues era lo más normal del mundo. Pero para Dios no, pues Dios muy explícitamente en el relato del Génesis, un relato que David conocería muy bien, pues da claras instrucciones acerca de sus intenciones para el matrimonio y la relación sexual, ¿no? Pero básicamente esas consecuencias lo siguen el resto de su vida, las consecuencias de sus malos hábitos y lo que ello hace en su familia. En esta etapa de su vida, pues le traen muchísima tristeza las consecuencias y debilitan a su reino, ¿no? Probablemente la historia más triste es la que se da entre su hijo primogénito, Amnón, era el primogénito de sus hijos, y Tamar, y después Absalón, hermano de Tamar. Amnón, el mayor de sus hijos, viola a una hermanastra suya. No solamente la viola, sino que después la repudia. Justito después de violarla, la repudia. No, nada más quería quitarse la calentura de encima, básicamente. Pero la deshonra, ¿no? Y el hermano de Tamar, hermano al 100% de padre y madre, Absalón, pues jura o nada más decide vengarse y hace todo un complot para matar a su hermano Amnón. Pero claro, está matando al primogénito, al heredero de la corona, ¿no? Y todo eso desata una terrible situación, y Absalón sale huyendo, ¿no? Después de haber matado a Amnón, y David se queda lamentando la muerte de su hijo primogénito, pero también la lejanía de su tercer hijo, ¿no? Aquí hay les hice una pequeña imagen de los hijos nombrados por nombre. Probablemente, sinceramente, estas son las mujeres que nos nombra el texto, pero David tenía muchas concubinas, por cada lado andaba escogiendo nuevas mujeres, ¿no? Pero estas son las mujeres de David que están mencionadas por nombre en el relato. Mical, que era la hija de Saúl, que nunca tuvo hijos. Ahinoam y Abigail, las dos anduvieron con él en su tiempo de estar exiliado, ¿no? Eran las dos mujeres que andaban con él durante ese tiempo, pero también tenía concubinas. Y Amnón era el primogénito, hijo de Ahinoam. Kileab
hijo de Abigail, no sabemos qué pasó con él, no se le vuelve a mencionar, probablemente murió o había alguna razón por la cual ni siquiera era un contendiente a la corona, ¿no? Absalón era el tercero, y Absalón era hijo de una princesa, ahorita no me acuerdo de dónde, pero era la madre de Absalón era hija de rey, ¿no? Y entonces tal vez eso también le daba a Absalón ese sentir, ¿no? De que no se le podía deshonrar a él ni a su familia, ¿no? Y él es quien mata a Amnón. Y después pues siguen todos los demás hijos, Adonías, Cefatías, Itream y Salomón, quien tuvo además 3 hermanos. Y esos son los hijos que se mencionan por nombre, pero probablemente tuvo más. Estos eran los contendientes a la corona, ¿no? Por así decirlo. Bueno, entonces se da toda esta situación tan terrible, y así muere el primogénito de David. Todo esto desata una guerra, bueno, no una guerra, sino más bien un destierro de Absalón, pero cuando regresa, cuando el rey le permite regresar, Absalón decide que tiene tanto rencor a su padre por haberlo desterrado, o sea, por no haberlo llamado a su presencia, porque como son, no me acuerdo cuántos años que no lo ve en persona, pero muchos años en el que está ahí y el rey simple y llanamente no lo ve en persona. Y lo que pasa es que Absalón decide que él va a derrocar a su padre y él va a ser el siguiente rey. Y él manipula las cosas, busca la influencia para ser rey. Y en esta etapa, pues eso, vemos a un David debilitado, ¿no? Debilitado por las tristezas, no solamente de la relación tan deteriorada con sus hijos, sino además las consecuencias políticas de esas circunstancias, ¿no? Y David se muestra muy indeciso, muy diferente al David de antes. Uno va leyendo el texto entre estos capítulos, digamos, centrales de Segunda de Samuel, y uno ve a un David totalmente contrastante, ¿no? Casi con el David que se enfrenta a Goliat. Lo ve uno deprimido. En Segunda de Samuel 16, bueno, lo que ocurre es que Absalón básicamente viene junta a todo un grupo de gente que está a su favor, porque varios años ha estado tramando, buscando las influencias y todo lo demás, y al final consigue tener un ejército, y con ese ejército marcha en dirección a Jerusalén. Y David y toda su corte deciden huir de Jerusalén. Ni siquiera, David no quiere enfrentar a su hijo, no quiere una guerra con su hijo, entonces se va. Y en el camino de huida, aparece un señor que al parecer es un descendiente de Saúl, se llama Simei, y empieza a maldecir a David en el camino, a decirle cosas terribles. Y los hombres que van con David le dicen, deja que lo matemos, ¿cómo puedes permitir que esta persona esté maldiciendo al ungido del Señor, no? Y David le dice a Abisai, que es el que quería matar a Simei por lo que estaba diciendo, le dice, mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamita? O sea, él está atrapado en sus sentimientos y mi hijo está buscando matarme. Ni siquiera menciona el trono, nada más el hecho de que su hijo lo esté buscando para matarlo. Mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamita? Déjenlo que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Y dice que así pues David y sus hombres siguieron su camino, y Simei iba por el lado del monte paralelo a él, y mientras iba lo maldecía y le tiraba piedras y le arrojaba polvo. Esa era la situación del rey de David huyendo de su hijo Absalón. Pero más que eso era su situación emocional. Estaba totalmente, digamos, sumido en sus sentimientos, ¿no? Y David lo que buscaba era proteger la vida de Absalón, no quería enfrentarse con él, ¿no? Y Absalón, pues, pone básicamente toma el trono y es rey en Jerusalén durante una temporada,
pero pues David, sí hay consejeros de personas favorables a David que se quedan en Jerusalén y logran influir a Absalón para que vaya a enfrentarse con David, para que pueda haber digamos, una resolución a la situación. Y lo que ocurre básicamente es que al final cae, ¿no? Absalón cae, la gente, los que estaban con él le abandonan, pero él queda atrapado. También ese es un pasaje famoso en el capítulo 18 de Segunda de Samuel. Él queda atrapado por su cabello, él tenía el cabello largo, se queda colgando de las ramas de un árbol. Y pues Joab, el general del ejército de David, como vimos la semana pasada, pues él era un hombre de guerra y un hombre político, ¿no? Él no tenía escrúpulos de ningún tipo, a pesar de que David había dicho que no mataran a su hijo Absalón. Joab lo mata. Joab lo mata. Y para Joab era una situación muy clara, es un problema político, hay que solucionarlo y ya estaba, ¿no? Es el opositor del rey, pero para el rey era su hijo. Y pues eso, cuando un hijo se vuelve un enemigo político de uno mismo, pues las cosas son muy diferentes, ¿no? Y incluso, o sea, David se vuelve un líder así débil. La gente a su alrededor lo veía debilitado, no tenía el deseo de aferrarse al trono si eso significaba la muerte de su hijo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, Joab, como general de David y además a su manera, ¿no? Leal a David, no en todas las cosas porque le desobedecía bastante seguido, pero Joab en el capítulo 19 lo regaña a David. Le dice, ¿cómo puedes estar tú lamentante y lamentándote por tu hijo? Mira a todos tus sirvientes, a todos los hombres que son leales a ti, es como que los estás insultando, ellos han luchado por ti y tú estás llora y llora, ¿no? Entonces, ese es el tipo de líder en el que se vuelve David en ese momento de la historia. Y bueno, incluso escribe salmos cuando Saúl lo está persiguiendo. Creo que el Salmo 57 creo que es, ¿no? Y también mucho lamento, ¿no? Pero en medio de esta narrativa de Segunda de Samuel, es muy interesante que el autor de Samuel incluye el Salmo 18. El Salmo 18 es un salmo que David ya había escrito anteriormente, cuando Dios le da la victoria justo antes de haber sido rey, ¿no? Cuando Dios le ha dado la victoria sobre Saúl y sus enemigos, cuando Dios ya lo ha librado de todos sus enemigos y va a ser rey, David escribe el Salmo 18, pero el escritor de Segunda de Samuel lo mete aquí, lo mete justo aquí, en el capítulo, creo que 20, ay, no me acuerdo ahorita, pero bueno, y además después de eso aparece un texto que según el autor de Segunda de Samuel son las últimas palabras de David, y digo según él porque hay varias, a lo largo del texto bíblico hay varias veces que dice estas son las últimas palabras de David, pero bueno, estas son unas de las últimas palabras de David, según el autor de Segunda de Samuel, y es como si el autor quisiera hacer que David volviera a redescubrir quién él es, ¿no? Y pone estas palabras en boca de David. No sé si, no. Dice que David declara esto. Dice lo siguiente, el ungido de Dios, el dulce salmista de Israel dice lo siguiente, el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna, es como la luz de la mañana, cuando se levanta el sol, en una mañana sin nubes, cuando brota de la tierra la tierna hierba por el resplandor del sol tras la lluvia. En verdad, no es así mi casa para con Dios, pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todo y seguro, porque toda mi salvación y todo mi deseo no los hará ciertamente germinar. Entonces ahí está este pequeño poema, supuestamente escrito por David, que como que está
en medio de la narrativa donde David es un líder debilitado, es un hombre deprimido y todo lo demás, están estas palabras que le hacen recordar la promesa que Dios le había hecho y que él es un líder, ¿no? También más adelante sus inseguridades le llevan a hacer un censo de Israel, algo que por alguna razón, no sabemos por qué, a Dios no le gusta. Dios lo ve como una afrenta para él y manda una plaga sobre Israel como castigo porque David había decidido hacer un censo. Y básicamente mueren 70,000 hombres del pueblo de Israel por esta pestilencia que el Señor manda como castigo por las inseguridades de David como líder, ¿no? Pero bueno, se restablece su reino una vez muerto Absalón. Sí consigue algunas victorias. Hay guerras contra los filisteos, dependiendo qué relato leas, si el de Segunda de Samuel o el de Primera de Crónicas 20, es más, digamos, espectacular la victoria o no, ¿no? En la narrativa de Segunda de Samuel, lo que nos dice acerca de esas últimas batallas es que David ya estaba demasiado débil para luchar, en el capítulo 21. Y que sus hombres les dicen, tú ya no vas a salir a la batalla con nosotros, ya estás muy débil para salir al campo de batalla. Pero bueno, en la narrativa de Primera de Crónicas lo que enfatiza es que mataron a varios descendientes de Goliat, que estaban entre los filisteos contra quienes lucharon en ese momento, ¿no? Entonces, esta es la situación poquito antes de que llegan los últimos días de David en su vejez. Bueno, nada más un detalle interesante acerca de la plaga que Dios manda cuando David decide hacer el censo, es que dice que el ángel del Señor, un poco parecido a la narrativa de Génesis, el ángel que mata a los primogénitos de Egipto, el ángel del Señor que está, digamos, distribuyendo este juicio, este castigo sobre el pueblo, se acerca a Jerusalén, pero Dios le dice, no, ya no sigas más. Y de alguna manera en la narrativa dice que David está consciente de que ahí está el ángel del Señor. Y David sale al encuentro del ángel del Señor en el capítulo 24. Y en ese momento es como si David también redescubriera un poquito su papel de líder, ¿no? O de pastor del pueblo, por lo menos, ¿no? Porque David le dice, soy yo el que ha pecado, yo soy el que ha hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. Él está buscando que ya pare, ¿no?, la pestilencia sobre el pueblo de Israel, y redescubre este lado de ser líder, pero más del lado de el cariño por el pueblo, verlos como sus ovejas, ¿no? Y es interesante que en ese lugar donde él se encuentra con el ángel del Señor, es un terreno que nos dice el texto en Crónicas, bueno, también ahí en esos capítulos de 2 Samuel, pero nos dice que David compra ese terreno, y ese terreno más adelante se convertirá en el terreno donde se construye el templo, según Crónicas 21 y 22. Pero bueno, nos encontramos entonces con eso cierra la narrativa de Segunda de Samuel. Y en el primer y segundo capítulo de Primera de Reyes nos encontramos ya a David viejito. Está en sus últimos momentos, en la última parte de su vida, ¿no? En su lecho, por así decirlo. Y no voy a leer esta parte porque es muy larga, pero básicamente en el capítulo 1, pues está solito, está en su lecho y dice que no consigue entrar en calor. ¿Y qué hacen? La solución de David para casi todo, le consiguen otra mujer para que lo caliente en su lecho y cuide de él en su vejez. Un hombre con tantas mujeres y con tantos hijos y no hay quien lo atienda, que tienen que buscar a una mujer nueva para que lo atienda. Es triste, ¿no?, pensarlo, pero es una realidad, consecuencia de haber construido su familia de esa manera, ignorando la voluntad de Dios para la familia. Entonces le consiguen a una muchacha y ella es la que le sirve, aunque dice que ya en aquel entonces pues el rey ya no podía, digamos, ejercer como
estaba impotente ya por la edad, ¿no? Entonces la mujer se convierte más en su sirvienta que en su esposa, por así decirlo. Y en medio de esa situación, el rey David está en su lecho. Los hijos de David siguen tramando cosas. Sigue habiendo todo tipo de intrigas en la corte de David. Y ahora el cuarto hijo, Adonías, que busca proclamarse rey, autoproclamarse rey. Y hace un poco algo parecido a lo que hizo Absalón. Se va construyendo su ejército, sus hombres de confianza. Incluso influye a algunas otras personas. Incluso dice que influye a Joab, porque yo creo que Joab, siendo como él era, él quería un líder fuerte para Israel. Él no le gustaba eso de que el rey fuera un viejito en la cama, ¿no? Y también el sacerdote Abiatar, pero dice por otro lado que el otro sacerdote Sadoc y Benaías, hijo de Joaida, y el profeta Natán y otros cuantos más seguían, no estaban, no daban su favor a las pretensiones de Adonías para el trono. Bueno, la cuestión es que se autoproclama rey. Y Natán va a decir, interviene. Natán ahora como hombre de Dios otra vez, viene ahora a Betsabé y le dice, tienes que hacer algo, tienes que ir a hablar al rey, porque Adonías se ha autoproclamado rey y sin embargo la voluntad de Dios es que Salomón sea el rey. Y si no te apuras, pues Adonías les va a matar. Es la realidad de todas estas intrigas en la corte de un rey con tantas mujeres y hijos de diferentes mujeres y todo lo demás, ¿no? Al final los unos se exterminan a los otros para aferrarse al poder. Bueno, entonces va a Betsabé a hablar con el rey y le dice, tú me habías prometido que mi hijo Salomón sería el rey, pero Adonías se ha autoproclamado rey, ¿no? Y entonces David dice, sí, va a ser el rey Salomón. Y como que lo obligan en su vejez, en su cansancio, a intervenir de nuevo en temas de Estado. Y tiene que hacer algo. Y entonces dice que llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joaida. Cuando los tres se presentaron ante el rey, les dijo lo siguiente: tomen con ustedes a los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajen con él a Gijón para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel. Luego toquen la trompeta y griten: ¡viva el rey Salomón! Después de esto, regresen con él para que ocupe el trono en mi lugar y me suceda como rey, pues he dispuesto que sea él quien gobierne a Israel y a Judá. Entonces, como que lo obligan, ¿no? a hacer algo. Y básicamente, pues, llega todo esto a oídos de Adonías, y los que estaban con él se dan cuenta que pues no va a funcionar así, porque hay muchos que todavía están leales a David y no están con Adonías, entonces no hay manera de que se afirme el reino de Adonías, y entonces ahí lo abandonan y lo dejan. ¿Y qué pasa? Pues que Adonías tiene miedo, igual la misma cosa, la aniquilación unos de los otros, ¿no? Corre al templo, se aferra, bueno, el templo al tabernáculo, se aferra del altar, y espera ahí a que vengan por él, ¿no? Y ahí negocia para que no lo maten, porque había una tradición de que quien se aferrara a los cuernos del altar en el tabernáculo podía negociar por su vida, ¿no? Entonces así hace, pero la realidad es que son hermanos, son hijos del mismo padre, deberían tener un interés en común, y lo que hay son estas circunstancias, ¿no? En este momento no muere, pero muere más adelante, poco después, en el capítulo 3, creo, o 2. Entonces, ¿cuáles son las últimas palabras del rey David? Está difícil saber exactamente, pero bueno, según el segundo capítulo de Reyes, son estas. Dice: acercándose los días de su muerte, David dio órdenes a su hijo Salomón: yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre.
Guarda los mandatos del Señor tu Dios andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos guardan su camino andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. No sé si se dan cuenta que ahorita de repente está esta condición en el texto, ¿no? Si tus hijos guardan su camino andando delante de mí con fidelidad, eso se vuelve ahora algo en esta promesa, ¿no? De repente David está consciente que hay un elemento de que se requiere la fidelidad de sus hijos, ¿no? Pero no solamente da esas palabras positivas a su hijo Salomón, sino que empieza, bueno, yo no diría que esto sea venganza, sino que más bien él ve estas cosas como juicio que estaba pendiente, pero que él mismo no podía hacer. Y entonces se lo da a su hijo Salomón, le pide básicamente que mate a Joab, porque Joab había varias veces tomado la vida de personas en tiempo de paz, ¿no? ¿Se acuerdan que mató a Abner? También mata a Amasa, que era un general de Absalón, que David había querido conservar como para su propio ejército, pero Joab lo mata porque igual es un reto a su influencia y su poder. Después Joab mató a Absalón, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sé si esto sea venganza, pienso que es más bien que David lo consideraba como parte de juicio que debía darse, pero que no le correspondía a él darlo. Entonces se lo delega a Salomón. Y bueno, según Primera de Reyes, estas son las últimas palabras de David. Y dice en los versículos 10 y 12 del capítulo: y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Los días que David reinó sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David, su padre, y el reino se afianzó en gran manera. Entonces, según el relato, este primer relato de la vida de David, llegamos al final de su vida. Y entonces nos sentamos a pensar qué podemos decir de David, ¿no? Es difícil, ¿no? Hay ciertas cosas que son constantes en su vida. La presencia de Dios siempre está con él. Desde ese momento en que Samuel lo unge cuando era un adolescente, pastor de ovejas, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Él de ahí en adelante estuvo con él. Y tenemos evidencia en el mismo texto que Dios estuvo con él todo ese tiempo. Tenemos todos los salmos que David escribe, ¿no? Que nos demuestran esa intimidad, esa relación que él tenía con Dios. Tenemos todos los momentos en los que Dios interviene en su vida para disciplinarlo, para reprenderlo. Le manda a los profetas, le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Hay una realidad, hay una presencia del Señor con él. También el arrepentimiento de parte de David. David para nada era un hombre que cuando llegaba digamos, el regaño de Dios por parte de un profeta, que se justificara. No se justificaba, no decía, no, pero es que. Saúl sí había sido ese hombre. Saúl, cuando llegó Samuel a decirle, hiciste mal, ahí le ponía sus explicaciones y sus justificaciones. David no. David enseguida recibía la disciplina de Dios y se arrepentía, y tenemos también constancia de su arrepentimiento, ¿no? A lo largo de la narrativa. También vemos cualidades en David que no se ven y probablemente no se verían mucho entre hombres guerreros de esos tiempos, y es que tenía un corazón que no deseaba la venganza. Si se acuerdan, cuando tuvo varias veces la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo.
¿no? Aunque en parte eso era por su respeto al ungido de Dios, pero en otros momentos, cuando llegan personas con noticias supuestamente buenas, él los castiga por haber tomado la vida de alguien, ¿no? En teoría para complacerlo a él. Entre ellos, Joab, uno de ellos, ¿no? Que hacía eso. Y David no tenía esa venganza, no, esa sed de venganza. También pensamos en su relación, por ejemplo, con Jonatán, el hijo de Saúl, ¿no? Era un hombre capaz de tener amistades, buenas amistades cercanas, ¿no? Y tenía hombres leales a él, hombres que estuvieron con él. Los valientes de David ahí están listados en Crónicas y en Segunda de Samuel. Los hombres que luchaban con él, que le seguían a todas partes, eran personas leales a él en sus altibajos, ¿no? Primero como proscrito, después como rey. Él podía, digamos, la gente le tenía ese afecto, ¿no? Y además, vemos que, pues, o sea, David le afectaban las cosas emocionalmente, era una persona con calidad, ¿no? O sea, lloraba la muerte de las personas. No quería hacer daño a alguien innecesariamente. Si había la manera de recibir de nuevo a su hijo sin castigarlo, o de recibir al general que se había rebelado con... O sea, él no era un hombre político en ese sentido. No estaba haciendo juegos de poder. Él estaba en esa situación porque Dios lo había escogido para ser rey, pero él no estaba siempre viendo cómo hacerle para aferrarse al poder. Eran otros en su entorno quienes hacían eso. Sí fue un hombre de malos hábitos y nos queda claro leyendo la narrativa que sus malos hábitos en cuanto a las mujeres fueron un gran lastre para él a lo largo de toda su vida. Entonces no hay que hacer menos este pecado, ¿no? Porque al final toda la disfunción en su familia afectó directamente la salud de su reino, ¿no? Y más allá de su muerte incluso lo afectó. Pero es un hombre de malos hábitos, pero que reconoce y acepta las consecuencias de su pecado y confía en el perdón de Dios. Y hay un elemento ahí siempre de esperanza, sobre todo en los salmos en los que él expresa su arrepentimiento. Siempre hay ese elemento de, al final, esperanza en la misericordia de Dios, ¿no? Quisiera nada más dejarles con otras últimas palabras del rey David, porque resulta que hay otras últimas palabras del rey David en Primera de Crónicas 29. No sé si las puse. No las puse, las voy a leer de acá. Según Primera de Crónicas, en algún momento después de la narrativa que leímos de Primera de Reyes, cuando ocurre este intento de Adonías de tomar el poder, David reafirma a Saúl en el trono, a Salomón como su heredero, y hay una ceremonia que nos describe Primera de Crónicas, capítulo 29. Y estas son las otras últimas palabras de David. Y sería bueno, tal vez, que nos quedemos con estas, en mi opinión. Dice en los versículos del 10 al 20. Y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea. Ya es un David anciano, ¿no? Quién sabe si se podía parar o no se podía parar, pero dijo estas palabras. Bendito eres, oh Señor, Dios de Israel. Empezar. A ver, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria, la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. En tu mano está el engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre.
Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre procede de tu mano y todo es tuyo. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud. Yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí a hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Oh Señor Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Y da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, para que los cumpla todos y edifique el templo para el cual he provisto. Entonces David dijo a toda la asamblea: bendecid ahora al Señor vuestro Dios. Y toda la asamblea bendijo al Señor. Al Dios de sus padres, y se inclinaron, se postraron ante el Señor y ante el rey. Perdón. Estas son las últimas palabras de David. Y creo que lo más importante ahí es la mención del corazón. ¿Cuántas veces menciona? David era un hombre como todos nosotros, llenos de fallos y malos hábitos. Tuvo que sufrir las consecuencias de los malos hábitos, de su pecado, pero supo hacer otras cosas bien, y de todas ellas la más importante es que vivió una vida con un corazón orientado hacia Dios, ¿no? O sea, muchas cosas fueron mal, pero él no tenía hambre de poder. Él estaba haciendo lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer en términos de su propio camino, ¿no? Pero tuvo un corazón orientado hacia Dios. Y esas últimas palabras de David, me parece que recogen lo más importante acerca de lo que lo motivaba, ¿no? Y al final, viejito, se levantó de su lecho, se paró delante de Israel y oró esta oración y dijo estas palabras. Eso era lo más importante que él tenía que decir al pueblo, ¿no? Y a Dios. Bueno, hasta aquí la serie de David. Perdón, que siempre me pasa lo mismo, ¿no? Hay una que no puede, que me libre de llorar. Pero bueno, gracias al Señor.